Hola amigos, estamos presentándoles una vez más el Catecismo de la Iglesia Católica, llegando hasta sus hogares con la imagen de la nueva evangelización, Canal Católico San José. Bien, nosotros tenemos una buena noticia como católicos, la hemos recibido hace unos días, y es que el Santo Padre Francisco ha convocado un año santo jubilar de la misericordia. Nos llena de alegría porque eso significa que la Iglesia se pone más cercana de nosotros, los pecadores, y nos abre las puertas de par en par para la infinita misericordia de Dios. Es una gran enseñanza. Sin embargo, nosotros tenemos que estar conscientes que al abrirnos las puertas de la misericordia, también tendríamos que reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, todas aquellas acciones que nos alejan de Dios. Y desde esa conciencia es que nosotros tenemos que partir reconociendo nuestros pecados, pero sabiendo que la Iglesia nos abre las puertas. Y ahí está el sacramento de la reconciliación que nos allana el camino hacia el Padre. Bien, entonces el tema de la misericordia se vuelve un tema muy actual en este año 2015, que además es dedicado a la vida consagrada. También tenemos que conocer las particularidades, los carismas, la misión, la sencillez de la vida consagrada que se dispersa en el mundo en el servicio de Dios y en la Iglesia. Nosotros conocemos muchos religiosos y muchas religiosas que se dedican por el amor a Dios y dentro de la Iglesia a muchos servicios, a servicios de caridad, a servicios de asistencia en hospitales, pero también se dedican a la educación en colegios, a los niños, a los jóvenes, así como también a la obra evangelizadora de la Iglesia. Entonces es un año sobreabundante de gracia en la cual el Señor nos llama a participar de ella, pero también a reconocernos pecadores. Bien, con esta conciencia iniciamos este momento de encuentro que vamos a tener con ustedes, sabiendo que el Señor es justo y que es misericordioso. Y es que el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que el Evangelio es la revelación de Jesucristo, de la misericordia de Dios a los pecadores. Cuando el ángel anuncia a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la misión central del Señor, nuestra salvación. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados, y esto es palabra de Dios, es un dato revelado, está dentro de los evangelios. Entonces el Señor ha venido a una misión a esta tierra, ha venido para salvarnos, porque nosotros hemos estado esclavizados por el pecado. Y la esclavitud es algo que no nos deja en libertad. La libertad es la que nosotros tenemos que anhelar y poseer, la libertad de los hijos de Dios. Y es que el pecado tiene la terrible consecuencia de atarnos de mano, de atarnos en el pensamiento y en las acciones. Por eso es que el Señor viene a salvarnos para restaurar esa amistad con Él. Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús nos ha dicho: esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. La Eucaristía, el centro de la vida cristiana, el centro de toda nuestra vida cristiana, es ahí donde se comparte y se da el altar de la misericordia, porque Jesucristo se ofrece en sacrificio por la salvación de todos nuestros pecados. Y es que el tema del pecado está íntimamente relacionado con la gracia, con la salvación, con la restauración de esa amistad nueva con Dios. San Agustín tiene una frase muy bonita y que dice: Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti.
Es muy importante saber que también necesita la cooperación por parte nuestra para que esta acción salvífica de nuestro Señor se haga una realidad. Esta acción salvífica no es simplemente un acto mágico, no, es un acto que necesita la cooperación por parte nuestra, porque la gracia ahí está. Entonces solamente necesita nuestra colaboración para poner un poco de nuestra voluntad e irnos soltando de las ataduras del pecado. La acogida, pues, de la misericordia exige de nosotros la confesión de nuestros pecados. Nuestra iglesia diocesana tiene esa particularidad, y también todas las iglesias particulares, provincias eclesiásticas, parroquias, etcétera, para este tiempo de la Cuaresma abren sus puertas los templos, las parroquias, las iglesias, y vamos a tener a un sacerdote, a un presbítero confesando. Ahorita en esta semana ha sido un tiempo de confesión. Los sacerdotes se reúnen en las parroquias a colaborar para que los fieles lleguen hasta las parroquias y puedan confesarse. Entonces, por parte nuestra exige esa colaboración, esa disponibilidad para ir a encontrarse con el Señor, mover nuestros pies, pero también mover nuestra conciencia y tener esa necesidad de confesarnos. Claro, que al tener la necesidad de confesarnos, se nos viene a la mente que también al confesar algún pecado viene de por sí como consecuencia el firme propósito de no volver a pecar, porque ese pecado me ha dolido. Entonces, ahí teníamos nosotros, cuando nosotros aprendíamos en el catecismo los pasos de la confesión, ciertamente que sí, la confesión de los pecados, y luego viene el firme propósito de no volver a pecar. Por eso es que dice el catecismo que necesita nuestra colaboración, y la misma frase de San Agustín que meditábamos hace unos momentos: Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros, nos dice San Juan. Es un mentiroso. Aquella persona que dice no tener pecado es un total mentiroso. Nos engañamos. Y esta es parte del líder de ese Dios de la mentira que es Satanás. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. San Pablo afirma, tiene otra frase que nosotros la conocemos y la meditamos constantemente, los católicos: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra, es decir, la gracia, debe descubrir al pecado. La gracia es como una luz que nos hace descubrir esa oscuridad que hay dentro de nuestro interior y que no nos deja actuar y que no nos deja acercarnos al Señor, no nos deja acercarnos a nuestro prójimo. Entonces, la gracia lo que hace es descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Como el médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su Espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. Es lo que poníamos la comparación anterior. La gracia es como esa luz que penetra en lo más profundo de nuestra conciencia. Muchas veces nosotros, tal vez no es que no querramos ver, es porque estamos en la oscuridad y el pecado nos ciega. El pecado obstaculiza el paso de esa luz. Por eso, en la medida en que el Espíritu va descubriendo en nosotros el pecado y esa necesidad que va naciendo de nuestro corazón, va abriéndose poquito a poco esa ventanita para que podamos ir descubriendo la fealdad
de nuestros pecados. Y ese es el trabajo que hace la gracia en nosotros. Por eso es que la conversión exige el reconocimiento del pecado y supone pues un juicio interior de la propia conciencia. Y este puesto, que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubramos una doble dádiva, un doble regalo: el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito. A medida, pues, hermanos nuestros, que nosotros vayamos sintiendo la necesidad de confesarnos, quiere decir que la acción del Espíritu Santo va entrando en nosotros para que nosotros podamos descubrir el pecado, la fealdad del pecado y sus consecuencias. De hecho, cuando nosotros descubrimos a través de esta gracia, a través de esta dádiva, a través de este don, entonces va creándose en nosotros la conciencia del pecado y también va formando ese convencimiento del firme propósito de no volver a pecar. Sabemos que el pecado debilita nuestra voluntad. De hecho, esa es otra de las consecuencias del pecado. La debilita. Entonces, al debilitar nuestra voluntad, tenemos la intención recta, tal vez quizás, de no pecar, pero nuestra voluntad está debilitada. Pero la Iglesia nos da ese auxilio divino a través de los sacramentos. También nos propone medios y métodos para que nuestra voluntad se vuelva a fortalecer. Y esos medios, ciertamente, como son los sacramentos, frecuentar los sacramentos, la reconciliación, la Eucaristía, pero también tenemos medios que lo tenemos cerca de nosotros mismos, y es hacer la oración. Podemos hacer oración para que nuestra voluntad se vaya fortaleciendo cada día más y para que el Espíritu Santo vaya iluminando nuestra conciencia, nuestro corazón se vaya fortaleciendo. Dios es amor, y como tal lo testimonia San Juan en su primera carta. Ese amor se manifiesta concretamente, como observábamos lo que nos decía el catecismo, en forma de misericordia, inagotable misericordia en su relación con la criatura humana. Dios rico en misericordia por el gran amor que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Es el ejercicio de esta sobreabundante misericordia por la que busca incansablemente y de todos modos posibles como el Padre permanece fiel a su paternidad, fiel a su esencia, fiel a su amor por nosotros. No podemos decir entonces que Dios no nos ama. Dios nos ama. Él no puede desmentirse a sí mismo, porque Dios es amor. Y esto es un dato de la revelación, lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros debemos de convencernos que ese amor de Dios permanece, y es muy fácil entenderlo. Y ese amor de Dios lo podemos ver manifestado en el amor de una madre que espera a su hijo trasnochado. A pesar de que el hijo llega trasnochado a casa, está la madre siempre esperando. El amor de la madre permanece, el amor de la madre es fiel, y es desde ahí que nosotros lo podemos comparar. Si el amor de madre llega hasta un extremo tal, ¿cómo no pensar en el amor de Dios, que llegó hasta tal extremo de dar a su Hijo único para salvarnos? Entonces nosotros tenemos esa seguridad. La salvación de Dios
es la seguridad nuestra y también nuestra fortaleza, porque Él nos la ofrece. Pero, ¿qué quiere decir que el Padre es rico en misericordia? El término rico define a aquellos que viven bien porque gozan de una sobreabundancia de bienes o recursos materiales, si lo entendemos de esa manera. Pero usado en sentido análogo, San Pablo afirma que Dios, el Padre de Jesucristo, es rico en misericordia para con nosotros. Es decir, que posee misericordia de tal sobreabundancia que se desborda y que fluye hacia el hombre en forma de misericordia. Esta es una meditación de Dives sin Misericordia número 15 de su santidad o de San Juan Pablo II. Por la misericordia de Dios se hace prójimo, el más próximo, de todo hombre que sufre y padece la más terrible consecuencia del pecado. El Señor Jesús, pues, ha venido para revelar hasta el fondo que Dios es amor. Desde ahí nosotros debemos de estar convencidos. Dios es amor y su amor permanece en nosotros y Él es eternamente fiel. ¿Quiénes somos los infieles? Somos nosotros. Nosotros porque fallamos al amor de Dios, ese amor de Dios que permanece, que comparábamos hace unos momentos con el amor de madre, que ha revelado este amor con la palabra y con la acción, y finalmente con su cruz y con su resurrección ha demostrado hasta qué extremo llega ese amor paterno de Dios. El Hijo, pues, con sus palabras y en sí mismo nos ha mostrado que el Padre no permanece impasible e indiferente. Nosotros tenemos esos defectos, la impasibilidad y la indiferencia ante el drama humano, pero Dios no es así, sino que se conmueve interiormente y con prontitud sale al encuentro de su criatura hermana herida por el pecado. Dios es rico en misericordia. Tal amor paternal y misericordia para con el hombre la retrató el Señor Jesús para todos los hombres de todas las generaciones, en especial en una conmovedora parábola. Es la llamada parábola del Hijo pródigo y del Padre misericordioso, parábola en que la misericordia del Padre sale al encuentro de la miseria del Hijo para reconciliarlo y abrirlo a su propia dignidad. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor del Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. En y por el Señor Jesús, el Hijo hecho hombre, el Padre se ha acercado humildemente a cada ser humano, ofreciéndole el gran don de la misericordia. El Señor resucitó, el mismo de ayer, hoy y siempre, y estará siempre vivo en su iglesia hasta el fin de los tiempos. Él es quien por el misterio de su iglesia nos ofrece hoy el perdón sacramental y la indulgencia. Y de este modo nos invita a todos a ingresar, a participar intensamente en el dinamismo de ese encuentro transformador con la misericordia del Padre, de modo que lleguemos a brillar ante todos los hombres como signos vivos y eficaces de su amor misericordioso. Y esto es, hermanos nuestros, lo que el Santo Padre Francisco ha hecho para este año, y que hace unos días en la celebración penitencial Él ha convocado ese año santo jubilar de la misericordia, y Él mismo nos los ha dicho: nadie está excluido de la misericordia. Nosotros nos excluimos por nuestra propia libertad, pero nadie está excluido. Solamente basta que nos abramos a ese mar de gracia que es la misericordia de Dios. Escuchemos esta bella meditación del Santo Padre Francisco, que nos habla de esa apertura
a la misericordia. Estamos llamados a mirar más allá, a centrarnos en el corazón para ver de cuánta generosidad es capaz cada uno. Ninguno puede ser excluido de la misericordia de Dios. Ninguno puede ser excluido de la misericordia de Dios. Todos conocen el camino para llegar, y la iglesia es la casa que recibe a todos y no rechaza a ninguno. Sus puertas permanecen abiertas para que quienes son tocados por la gracia puedan encontrar la certeza del perdón. Más grande es el pecado, más grande debe ser el amor que la iglesia expresa hacia aquellos que se convierten. Fue uno de los pasajes más importantes de la homilía de Francisco que este viernes presidió en San Pedro en la ceremonia penitencial, con la que abrió la iniciativa de 24 horas por el Señor. La transformación del corazón que nos lleva a confesar nuestros pecadores es don de Dios. Nosotros solos no podemos. Con cuánto amor nos mira Jesús. Con cuánto amor cura nuestro corazón pecador. Jamás se asusta de nuestros pecados. Pensemos en el hijo pródigo, que cuando decide regresar al Padre, piensa hacerle un discurso, pero el Padre no lo deja hablar, lo abraza. Así Jesús con nosotros. Padre, ho tanti peccati, ma lui será contento. Padre, tengo tantos pecados, pero Él estará contento si vas y te abrazará con tanto amor. Bien, hemos oído esas bellas palabras del Santo Papa Francisco, que nos habla que nadie está excluido de ese amor misericordioso. Decíamos anteriormente, Dios Padre es rico en misericordia. El Papa Francisco, pues, ha anunciado pasado viernes 13 de marzo de 2015, que será una fecha que nosotros los cristianos católicos lo recordaremos siempre y que entrará también en la historia. En la Basílica de San Pedro, la celebración de un año santo extraordinario. Este jubileo de la misericordia comenzará pues este año con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica Vaticana durante la solemnidad de la Inmaculada Concepción y concluirá el 20 de noviembre del 2016 con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El Santo Padre, pues, al inicio del año exclamó: estamos viviendo el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo de la misericordia. Hay tanta necesidad, dice el Santo Padre, hoy de misericordia, y es importante que los fieles laicos la vivan y la lleven a todos los ambientes sociales. Esto fue lo que dijo el Santo Padre Francisco. Entonces, todos nosotros tenemos una misión. Los laicos en sus ambientes, con sus familias, en sus comunidades, en sus trabajos, van a ser portadores de esa misericordia. ¿Y qué más? Además de hablar de la misericordia, testimoniar la misericordia mediante la caridad, mediante el perdón. Eso es lo que nos ha dicho el Santo Padre Francisco. Estamos en el tiempo de la misericordia. Y el anuncio se ha realizado coincidiendo con el segundo aniversario de su elección como Papa. Durante la homilía en la celebración penitencial con la que el Santo Padre ha dado inicio a las 24 horas para el Señor, una iniciativa propuesta por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, para promover en todo el mundo la apertura extraordinaria de las iglesias y favorecer el sacramento de la reconciliación. Estas 24 horas para el Señor se prolonga
porque nosotros notamos, pues tenemos días en nuestras parroquias en la cual los sacerdotes se congregan, se acompañan para ejercer el ministerio de la reconciliación y que nosotros podamos entrar en ese proceso de reconciliación y poder liberarnos del pecado. Se va prolongando estas 24 horas para el Señor, porque el fin es que las iglesias, los templos, abran este ejercicio de la misericordia y la reconciliación. Así pues, el tema de este año ha sido tomado de la carta de San Pablo a los Efesios. Dios rico en misericordia, vives en misericordia, como la carta de San Juan Pablo II. Así pues, la apertura del próximo jubileo adquiere un significado especial, ya que tendrá lugar en el 50º aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, ocurrido en 1965. Muchas personas que estaban en esa época recordarán ese acontecimiento especial. Hoy a los que somos mayorcitos ya recordamos ese acontecimiento que hubo dentro de la iglesia, como fue la celebración del Concilio Vaticano II. Y también las jóvenes generaciones ya han escuchado hablar de este magno acontecimiento que sucedió en estas fechas y que convocó a todos los obispos del mundo, que fue un sínodo ecuménico convocado por el Papa Juan XXIII. Pues de esta manera pues será por tanto un impulso para que la Iglesia continúe esta obra que se inició en el Vaticano II, ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede. Durante el jubileo, las lecturas para los domingos del tiempo ordinario serán tomadas del Evangelio de Lucas, conocido como el evangelista de la misericordia. Dante Alighieri lo definía como escriba de Cristo, narrador de la mansedumbre de Cristo. Son bien conocidas pues las parábolas de la misericordia presentes en ese evangelio, y por eso las lecturas para el tiempo ordinario serán tomadas del Evangelio de Lucas, el Evangelio de la misericordia. Y ahí tenemos bastantes parábolas que nos hablan de la misericordia, como la oveja perdida, la moneda extraviada, el Padre misericordioso. El anuncio oficial y solemne del Año Santo tendrá lugar con la lectura y publicación junto a la puerta de la bula del Domingo de la Divina Misericordia, fiesta instituida por San Juan Pablo II, que se celebra el segundo domingo de la Pascua. Así pues, vamos nosotros oyendo ciertas palabras como jubileo, ¿verdad?, como indulgencia, que van relacionados con este acontecimiento que nosotros vamos a vivir y que ya estamos viviendo con gran alegría, como fue el anuncio del Santo Padre Francisco, y que siempre nosotros lo tenemos presente, porque decíamos que Dios es misericordioso. Este año es una manera de resaltar y de que todos los fieles conozcan la misericordia de Dios. Antiguamente, en los jubileos, para los hebreos el jubileo era un año declarado santo que recurría cada 50 años y durante el cual se debía restituir la igualdad de todos los hijos de Israel, ofreciendo nuevas posibilidades a las familias que habían perdido sus propiedades e incluso su libertad personal. Era una especie así como de restituir. A los ricos, en cambio, el año jubilar les recordaba que llegaría el tiempo en el que los esclavos israelitas, llegados a ser nuevamente iguales a ellos, podrían reivindicar sus derechos.
La justicia según la ley de Israel consistía sobre todo en la protección de los débiles. Aquí nosotros tenemos en qué consistía para los israelitas el jubileo. Era un año en que todos los hijos de Israel eran iguales y se restituían los derechos perdidos. Ahora la Iglesia Católica inició la tradición del Año Santo con el Papa Bonifacio VIII en el año 1300. Este pontífice previó la realización de un jubileo cada siglo, desde el año 1475, para permitir a cada generación pues vivir al menos un año santo. Y el jubileo ordinario comenzó a esparciarse al ritmo de cada 25 años. Un jubileo extraordinario, en cambio, se proclama en ocasión de un acontecimiento de particular importancia. Este jubileo, por ejemplo, el año de la misericordia, es un jubileo extraordinario. Tiene esa particularidad que el Santo Padre pues nos ha dicho: nadie está excluido de la misericordia de Dios. Los años santos ordinarios celebrados hasta hoy han sido 26. El último fue el jubileo del año 2000. Nos recordamos este jubileo que se vivió en ocasión de los 2000 años del nacimiento de Cristo, y también para entrar al tercer milenio. La costumbre de proclamar pues años santos extraordinarios se remonta desde el siglo XVI. Los últimos de ellos celebrados el siglo pasado fueron en 1933, proclamado por Pío XI con motivo del 29º centenario de la Redención, y en 1983 proclamado por Juan Pablo II por los 1950 años de la Redención. La Iglesia Católica pues ha dado al jubileo hebreo un significado más espiritual. Entendíamos que antes era la restitución de los derechos, que esa era la costumbre, por eso se celebraba un año jubilar para los hebreos. Eran derechos sociales, pero la Iglesia lo retoma, pero en un sentido espiritual. Consiste en un perdón general, una indulgencia abierta a todos y en la posibilidad de renovar con Dios y con el prójimo. De este modo, el Año Santo es siempre una oportunidad para profundizar en la fe con un compromiso renovado y testimonio cristiano. Esto es lo que el Santo Padre nos ha dado a entender y ha explicado al convocar este Año Santo extraordinario de la misericordia. Y esto lo podemos meditar a continuación, qué es lo que el Santo Padre ha querido para este Año Santo. Ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Por eso he decidido convocar un jubileo extraordinario que tenga en el centro la misericordia de Dios. Será un año santo de la misericordia. El Papa acaba de anunciar que convoca un jubileo extraordinario, el año santo de la misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor. Sean misericordiosos como el Padre, y esto especialmente para los confesores, tanta misericordia. Este año santo iniciará en la próxima solemnidad de la Inmaculada Concepción y concluirá el 20 de noviembre de 2016. Domingo de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, el rostro vivo de la misericordia del Padre. Affido l'organizzazione di questo giubileo al Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Confío la organización de este jubileo al Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización, para que pueda animarlo como una nueva etapa del camino de la Iglesia en su misión
de llevar a cada persona el Evangelio de la misericordia. Anteriormente que tendríamos que ir ya entrando, acostumbrándonos a ciertas palabras que serán parte de esa acción eclesial que moverá este año santo jubilar, como es por ejemplo la palabra indulgencia, jubileo, como se explicó anteriormente, que para los hebreos significaba la restitución de unos derechos sociales, pero la Iglesia lo ha retomado en un sentido más profundo, más espiritual, y es para que nosotros como cristianos conozcamos más nuestra fe y renovemos ese encuentro con Jesucristo resucitado, el derecho perdido por el pecado. Encomendamos pues desde ahora este año a la Madre de la Misericordia para que dirija hacia nosotros su mirada y vele sobre nuestro camino penitencial, nuestro camino con el corazón abierto durante un año a recibir la indulgencia de Dios, a recibir la misericordia de Dios. Con estas palabras, el pasado viernes 13 de marzo, el Papa Francisco concluyó la homilía de la celebración penitencial durante el anuncio del nuevo jubileo extraordinario dedicado a la misericordia. La última frase, con la referencia a la indulgencia, fue añadida a último momento. La indulgencia plenaria está vinculada tradicionalmente al Año Santo. No es la primera vez que el Papa lo cita. El 3 de junio de 2013, el Papa Bergoglio anunció la indulgencia plenaria para los jóvenes que habían participado en el encuentro de Río de Janeiro de la última semana de julio. Y en el decreto de la penitenciaría apostólica se introdujo una novedad, pues los fieles que legítimamente no pudieran asistir a Río podrán obtener la indulgencia plenaria siempre y cuando sigan los mismos ritos mediante los medios de comunicación social. Esto es para citar más o menos cómo el Santo Padre Francisco ha desbordado esa misericordia de la Iglesia a través de las indulgencias. Otra indulgencia plenaria fue la que anunció el Papa el 25 de marzo del 2014 en vista del Sínodo sobre la familia, concedida a quienes, con espíritu de penitencia y con sincero arrepentimiento de los pecados, visitaran en forma de peregrinaje el santuario de Loreto, recitando la oración a la Santa Familia compuesta para el Sínodo por el mismo pontífice. A pesar pues de que muchos teólogos modernos vean con recelo las indulgencias, en la lógica de este acto de la Iglesia hay un don y cierto favor para los que están en dificultad. He aquí un pequeño, manual sobre las indulgencias, es decir, un pequeño cuestionario que trataremos de ir leyéndolo para que en nuestra mente y en nuestra conciencia se vaya quedando qué son las indulgencias. Indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en lo referente a la culpa que gana el fiel, convenientemente preparado en ciertas y determinadas condiciones, con la ayuda de la Iglesia que, administradora de la redención, dispensa y aplica con plena autoridad el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Pablo VI la estableció en 1967. La indulgencia es pues un acto propio de la Iglesia y permite a todo bautizado que se haya confesado y que haya comulgado y que haya cumplido con las obras prescritas, pagar su deuda de la pena temporal. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué es la pena temporal? La pena temporal, ustedes saben que el pecado tiene dos consecuencias. La primera es el alejamiento de Dios.
Esta es la pena externa, es decir, el infierno. Y se cancela cada vez que nos confesamos y somos admitidos nuevamente en el estado de gracia y en la comunión con Dios. Pero cada pecado, incluso los veniales, provocan lo que el Catecismo de la Iglesia define como un apego perverso a ciertos bienes y que requiere la purificación y merece una pena temporal. A lo que se puede subrayar, porque nosotros no somos capaces de saberlo, estar obligados, a pesar del perdón de las culpas obtenido en la confesión, si yo ofendo a uno y después quiero reconciliarme con él, le debo dar una satisfacción. Esto implica una humillación mía y alguna pena. Sucede así entre nosotros los hombres, sucede así también con Dios, y nosotros los católicos tememos que, remitido el pecado, Dios no permita toda la pena de vida en el caso de que el arrepentimiento del pecador haya sido imperfecto. Esta segunda consecuencia del pecado, es decir, la pena temporal, puede pagarse en la tierra con oraciones y penitencias voluntarias, con obras de bien y aceptando el sufrimiento y las pruebas de la vida. También puede pagarse en el más allá, en el purgatorio. La pena temporal no es una venganza de Dios, sino que deriva de la naturaleza misma del pecado que se ha cometido. Pero ¿por qué la Iglesia puede dispensar las indulgencias? Lo hace gracias a su único verdadero tesoro, es decir, los méritos de Jesucristo, de la Virgen y de los santos, en la comunión de los santos, entre los fieles que ya han conseguido la patria celestial, ya expíen en el purgatorio sus faltas o ya peregrinen toda la vida por la tierra. Existe también un cierto vínculo perenne de caridad y un abundante intercambio de bienes, hablando de la comunión de los santos. Esto lo escribió Pablo VI. En este intercambio de bienes, qué interesante esto, la santidad de uno ayuda al otro. Recurrir a la comunión de los santos permite al pecador ser purificado con mayor velocidad y eficacia de las penas del pecado. Por eso es que son la oración de intercesión, la oración de las demás personas, el ofrecimiento de una enfermedad por alguien, por un pecador. Todo eso nos ayuda a nosotros a la remisión de nuestras faltas, de nuestros pecados. En ese intercambio de bienes que se establece a través de la comunión de los santos, qué tan necesaria es una obra buena, qué tan necesaria es un ofrecimiento de una prueba, de una enfermedad. Quien tiene menos es ayudado por los que tienen más. La Iglesia dispensa las indulgencias en virtud del poder delegar y desatar confiado por Jesús a Pedro. El poder que la Iglesia tiene para conceder indulgencia fue establecido por el Concilio de Trento. La Iglesia, escribía Juan Pablo II en la bula con la que proclamó el jubileo en el año 2000, habiendo recibido de Cristo el poder de perdonar en su nombre, es en el mundo la presencia viva del amor de Dios que se inclina hacia cualquier debilidad humana para acogerla en el abrazo de la misericordia. Precisamente mediante el ministerio de su Iglesia expande en el mundo su misericordia a través de este precioso don de que con nombre antiquísimo es llamado indulgencia. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo se puede obtener la indulgencia? En primer lugar, que se trate de un sujeto capaz de obtenerla. ¿Quién tiene esa capacidad? Bueno, que esté bautizado, porque la concesión de la indulgencia es un acto de jurisdicción que puede ser ejercido sobre los que pertenecen al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia.
y se pertenece a la Iglesia mediante el bautismo. Que no haya sido excomulgado, porque de lo contrario no podría ser incluido en las indulgencias ni en las oraciones públicas de la Iglesia. Que esté en estado de gracia, porque la deuda de la pena temporal no puede ser cancelada antes de la cancelación de la culpa y de la pena eterna mediante la confesión sacramental. Recordemos lo que hablábamos de la pena temporal, que puede quedar algo dentro de la confesión que no haya sido completamente, digamos, perfecto. Un acto de culpa que esté todavía en nuestra conciencia y que no lo hayamos confesado. Además, se necesita la intención de obtener la indulgencia, porque el beneficio no es concedido a quien no lo quiere. Según lo que indica el canon 925 del derecho canónico, es suficiente para la Iglesia la intención habitual implícita, por lo que se pueden obtener las indulgencias que se ignoren siempre y cuando se tenga la intención de obtener todas las indulgencias obtenibles. Pero ¿cómo se obtiene la indulgencia? La primera condición es el total abandono del pecado, incluso veniales. En las indulgencias, efectivamente, no hay nada automático. No es suficiente repetir mecánicamente ciertas prácticas para obtenerlas. Si falta esta condición fundamental del alejo total del pecado y del sincero arrepentimiento, la indulgencia no podrá ser plenaria, sino solamente parcial. Además, hay que confesarse. La confesión debe ser individual e íntegra. Hacer la comunión, rezar según las intenciones del Papa y llevar a cabo el acto indicado por la Iglesia para obtener la indulgencia. Qué bonito que en este año santo extraordinario vamos a tener las puertas abiertas de nuestras iglesias, de nuestros templos, de nuestras parroquias, porque siempre va a estar, siempre vamos a obtener esa misericordia de Dios cuando nosotros sintamos la necesidad de obtenerla. Entonces está nuestra voluntad de alejarnos de nuestros pecados. Hacer la comunión, decíamos anteriormente, rezar por las intenciones del Papa y hacer el acto indicado por la Iglesia para obtener la indulgencia, como por ejemplo en ocasión del jubileo, la visita a las basílicas. Obtener efectivamente la indulgencia presupone el estado de gracia, pero esto no significa que la confesión tenga que ser anterior a las otras condiciones. El fiel podría llevar a cabo el acto al que se anexa la indulgencia, por ejemplo la visita a las basílicas, un acto de caridad, y después confesarse. En este caso la indulgencia es obtenida únicamente después de la confesión. Ahora bien, pues el perdón sacramental concedido de forma gratuita por Dios implica como consecuencia por parte de quien ha sido perdonado un cambio real de vida, una progresiva eliminación del mal interior, una renovación de la propia existencia. Implica un proceso laborioso en el que participan el hombre con su compromiso personal y la Iglesia con el ministerio sacramental. Tampoco el don de la indulgencia se comprende en su sentido auténtico, sino es en el horizonte de la renovación total del hombre. Las indulgencias son ayudas especiales que nos ofrecen con mayor abundancia en este año santo, lejos de ser una especie de descuento con respecto al compromiso de conversión, son más bien una ayuda para un compromiso más firme, generoso y radical. No es un descuento, sino que es un compromiso. Es decir, para obtener el perdón y ganar las indulgencias no se trata de contentarse con realizar simplemente algunas actividades externas y cumplir los requisitos.
Nada más alejado el sentido auténtico del sacramento, del perdón y de las indulgencias. Estos también debe ser expresión y apoyo del camino de conversión. Se trata de encontrarnos, como decíamos, con la misericordia del Padre y colaborar con su dinámica transformadora con nuestra vida cotidiana. Se trata de emprender un camino de purificación hacia la plenitud del amor, de emprender el camino de una vida en plenitud. Tenemos pues esa alegría inmensa en nuestro corazón de esa apertura a la misericordia del Padre. Dios es amor y Dios permanece fiel. Entonces solo basta colaborar en esta gran obra de la salvación. Dios quiere que todos seamos santos. Dios quiere salvarnos porque Dios nos ama infinitamente. Hasta aquí pues esta breve reflexión acerca de este acontecimiento eclesial que ya empezamos a vivir y que lo empezaremos en el tiempo, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, y que concluirá el 20 de noviembre en la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que las charlas cuaresmales están abiertas, son meditaciones propias de este tiempo de la Cuaresma, impartidas por Su Excelencia Monseñor Juan Abelardo Mata, que sirven para nuestra reflexión, retiro espiritual en esta vivencia de la Cuaresma, los jueves a las 4 de la tarde en la Santa Catedral. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Les saludo con afecto y muy agradecido por los comentarios que de usted recibimos después de que le enviamos estos videos y también por los comentarios que usted pone en YouTube. Muchas gracias. Estamos hablando sobre las indulgencias. Vea usted enseguida qué es lo que la Iglesia Católica, qué es lo que a través del Catecismo de la Iglesia Católica dice sobre lo que son las indulgencias. Esta es la definición, mire. Estas son las indulgencias parciales y plenarias. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que para entender la doctrina y práctica de las indulgencias es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que tienen necesidad de purificación, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. El Catecismo además explica que el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado. Pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano entonces debe esforzarse, soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase, y llegado el día, enfrentándose serenamente con la muerte, por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado, debe aplicarse, tanto mediante las obras de misericordia y de caridad, como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y a revestirse del hombre nuevo. El Catecismo además afirma que por la comunión de los santos existe entre los fieles, tanto entre quienes ya son bienaventurados como entre los que expían en el purgatorio o los que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor y un abundante intercambio de todos los bienes. En este intercambio admirable,
La santidad de uno aprovecha a los otros más allá del daño que el pecado de uno pudo causar a los demás. Así, el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. Y el Catecismo de la Iglesia establece que puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados.